Este era el sistema de ecuaciones. Y lo escribimos en forma matricial. Empezamos a diagonalizar la matriz A. Que en el fondo la gracia es que en realidad yo debería diagonalizar la matriz AT. ¿Ya? Pero voy a diagonalizar A porque en el fondo, en este caso voy a tener esto. A por T va a ser P de P menos 1T y va a ser P de T P menos 1. Entonces dt es la diagonal del A por T. ¿Ya? Entonces, da lo mismo diagonalizar la AT, que esta que está acá, que diagonalizar la A. Porque en realidad es la exponencial de esta la que tengo que calcular, no la de esta que está acá arriba. Pero en realidad la que calculamos fue la de arriba. ¿Ya? Entonces, la diagonal es esta, por T es esta que está acá, y su exponencial la calculamos aquí, quedó esto. ¿Ya? Entonces ahora lo que nos queda es calcular cuánto es la exponencial de AT. ¿Ya? Voy a abrir el editor para escribir entonces exponencial de... Voy a escribir un título porque como esta lo voy a grabar en una carpeta distinta que la anterior. ¿Sabes si no está esa lanica? ¿Sabes si no está? ¿Sabes si no está esa lanica de puntitos seguidos? No, no lo sé. Había una que se cayó en el patio. ¿Tú lo viste? La vi que se cayó hacia allá. Yo no sé si la mamá la puede buscar. Perdonen que mi hijo tenía una emergencia con sus canicas. Ya. Continuación del ejercicio. Voy a poner del ejercicio de la clase anterior. Ya. Entonces aquí estamos. Ya. Esta es D de T. Que en realidad esta, aquí la anoté mal lo de la D, porque esta es la D, uno debería anotar la diagonal. Esta es la D más N, que es la diagonal más la de nilpotente. Donde esta debería ser la D y esta es la N. ¿Ya? Pero creo que la dejé como D nomás para que... en realidad no me acuerdo ni por qué. Pero la idea es que es esa la matriz. Y aquí calculamos la exponencial, tomando que la exponencial de la diagonal es nada más que tomar la diagonal aquí, de lo que está aquí, la exponencial de lo que está en la diagonal. En cambio, esta parte de la nilpotente es la que hay que calcular, que claro, como estoy en dimensión 2, son dos términos nomás, pero en dimensión 3 a lo más son 3 y en dimensión 4 a lo más son 4. ¿Ya? Como máximo pueden ser menos que la dimensión. ¿Ya? Entonces, porque en el fondo es esta matriz al cuadrado igual a 0. ¿Ya? Y por eso la exponencial es 1 más la matriz. ¿Ya? Entonces aquí está calculada, aquí hice la multiplicación y esto es el d de t. El dt. No, perdón, no es el dt, es la exponencial del dt. Esa. Entonces nos falta calcular la exponencial de at. ¿Ok? Entonces, ok, entonces, exponencial de at entonces p exponencial de pt, va a ponerle una en vez de la de dt por p a la menos 1. ¿Ya? Entonces, exponencial de at va a ser igual a... Entonces, ¿dónde está p?
P debería estar por acá. Está 3, 1, 2, 3, 2, 1. 3, 1, 2, 1. Y a la D, T. A ver, la tengo calculada. Esta que está acá. Y elevado a la 2T. Y elevado a la 2T aquí también. Y aquí era E elevado a la 2T. Por T más 1. 1 más T. ¿Ya? Y acá la matriz inversa de la que está acá, que era esta, 1 menos 1, 1 menos 2, 3. ¿Ya? Y aquí hay un 0, evidentemente. ¿Ya? Y ahí esta multiplicación entonces me da, creo que me es más fácil sacar el E a la 2T afuera. Y dejar esta como está en el otro lado, que es la 1, 1 más T, 1, 0. Uno menos 1. 2, 3. ¿Ya? Entonces, ahora sí multipliquemos. Ya, entonces, esa la copio igual, calculo, multiplico las otras primero. Ya, y aquí entonces esto sería 1 menos 2 menos 2T. ¿Muy bien? Entonces sería menos 1 menos 2T. ¿Sí? Y la otra me daría menos 1 más 3 más 3T. O sea, 2 más 3T. Va, voy a cambiarme de... Esta de acá me da menos 2. Y esta de aquí me da 3. Ya, entonces aquí me da menos 3, menos 6T, menos 2, menos 5, menos 6T. ¿Estoy bien? Sí. Y aquí me da 6 más 9T más 3. Entonces 9 más 9T. Y la otra me da menos 2 menos 4T menos 2. Menos 4 menos 4T. Y el último me da 4 más 6T más 3. 7 más 6T. Eso debería darme. En algún momento tuve eso escrito en alguno de mis hojas. Pero claro, como lo tenía para la semana pasada, ya puse un montón de hojas encima.
A mí me dio eso, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, que en la que yo hice no está igual, no sé por qué. A ver, déjenme bien. Claro, que como típico que en la que yo hice multipliqué estas dos primero y después multipliqué por esta, pero como la multiplicación de matrices es asociativa, debería estar bien. Es que lo que pasa es que yo la que hice en mi cuaderno la verifiqué con Wolfram y en Wolfram me venía lo mismo. Ajá. Ta, 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 ta. ¿Cuánto te da a ti? ¿Mm? ¿Cuánto te daba? Mira, en la que tengo en mi cuaderno, en vez de este, ¿dónde está? Acá me da, en esta tengo 1 menos 6t, acá tengo 9t, acá tengo el menos 4t, no tengo el 4, Menos 5. y aquí tengo 1 más 6t. A mí me dio lo mismo que lo que dice la pantalla. Sí, no, O sí, sea, Oye, Manuel, haciendo... ¿sabes qué? El error parece que está en la multiplicación anterior. Mira, en la página anterior. Ahí, cuando multiplicas esa multiplicación no está bien. sí, esa está mala. Eh, Sí, sí, porque ahí esa es la diferencia que tengo con lo de mi cuaderno. En mi eh, cuaderno es yo t no tengo por este l 1 elevado a más 2t t, nomás. tengo Eso, un t nomás. es t nomás. Ese es el error. Entonces el error no lo cometí ahora, lo cometí la semana pasada. Claro, Claro, ahí donde está el cuando error. estaba Porque Reinaldo, ahí se cometió ese error. Sí. Ay, señor. Entonces, este, Eso es uno. No, eso eso es es, T. Es T. eso es t. Sí. ¿Sí? Esto lo hago típico cuando hago clases para que se note que en realidad hay un error que corregir, digamos. Entonces aquí va una t en vez de ese 1 más t. Entonces acá yo lo puedo corregir rápidamente. Claro, ahí es donde está el error. Y miren qué tontera, porque una multiplicación de matrices así retonta. Entonces aquí tengo t, claro. Y es aquí donde está mal multiplicado, entonces me da 1 menos 2 menos 2t, así que eso está igual. Es 1 menos 2t, entonces menos 2t. Este es 1, positivo. Esa era la diferencia. Y aquí me da menos 1 más 3t. ¿Sí? Y esto debería estar igual porque es la... claro, es la fila de abajo. Y ahí sí debería estar correcto. Entonces me da 3 menos 6t menos 2t, me da 1 menos 6t. Claro, acá me da menos 3 más 9t menos 3. Más, o sea, menos 3 más 3. Entonces me da solo 9. ¿Sí? Y acá me da me da 2 menos 4t menos 2. Entonces
menos 4D. Y acá debería ser 1. Entonces me da menos 2 más 3. Y ahí me da 1. El 6T, que es 1 más 6T. Ahí sí me da. Claro. Ahí es donde estaba el error. Ok. Entonces, la solución sería... Y en Wolfram uno puede meter el sistema de ecuaciones y es exactamente la expansión de la solución. X de t. Y cada vez que hagan este tipo de problemas, sí, después de que lo hagan, es súper conveniente usar Wolfram para corregir, o sea, para chequear que esté bueno. Otra manera es que pongan las funciones que dan y calculen las derivadas y ven que dan. X de t, x0. ¿Ya? Obviamente esto va a depender cuál es mi condición inicial, x0 y 0. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la solución. ¿Ya? Y yo la escribí acá abajo. X de t, porque no está aquí. X de t es igual a e a la 2t (1 menos 6t x0). Bueno, otro paréntesis. X0 más 9t y 0. ¿Ya? ¿Ya? Este es menos 4t x0. 0 va a ser x0. Y el más 6. 1 más 6t y sub 0. ¿Ok? Ya. Y eso. Creo que aquí terminamos ya el problema. Ya. Yo fui... vamos a dejar aquí. M1. Yo fui particularmente malvado al escoger el ejemplo. Porque elegí más o menos deliberadamente una matriz que pasara esto, ¿ya? Que al diagonalizar obtuviera una cosa de este estilo, o sea, una matriz de Jordan que no es diagonalizable en el fondo, ¿ya? De hecho, creo que lo que hice fue exactamente eso: tomar esta P, calcular la P a la menos 1, pescar esta matriz, multiplicar esto y me dio la matriz A, que está de acá,
¿sí? Y esa fue la que puse de ejemplo. ¿Ya? Y por eso puse el sistema de ecuaciones así. ¿Ya? ¿Ok? En general, este es el ejemplo más malo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en general, o sea, evidentemente, el 2 es irrelevante acá. Cualquier número me puede pasar. ¿Ya? En cualquier otro caso, la matriz es diagonalizable. ¿Ya? 2 por 2. Estamos hablando en el caso 2 por 2. En el caso 2 por 2, si hubiera tenido valores propios distintos, la matriz me da diagonalizable. Incluso si me da un polinomio característico acá, un polinomio característico que no tenga raíces reales, donde sus raíces son solo complejas, entonces como hay una raíz compleja y la otra raíz compleja es su conjugado, entonces van a ser diferentes. Entonces ahí sí es diagonalizable y se puede calcular se puede tomar nada más que la parte diagonal, o sea, no voy a tener este término de acá del 1 más t, este de acá. ¿Sí? Entonces va a ser algo así. E a la lambda t, lambda 1t y e a la lambda 2t, y eso es lo que va a dar, y después tomar el pelo y pela menos 1. ¿Ya? Esa es la solución. Entonces la gracia de de el hacer esto, del aprender a hacer esto, es que después uno tiene lo que es teoría de estabilidad, ¿ya? Que en el fondo es lo que salía entonces, si ustedes toman un libro de ecuaciones diferenciales lineales, entonces van a ver todo el resumen de qué pasa cuando los valores propios son distintos, pero son los dos reales, uno positivo y el otro negativo, cuando son dos valores propios complejos, ya un valor propio, qué pasa ahí, si la parte real es positiva o si la parte real es negativa, etcétera, etcétera. Y hay toda una teoría de estabilidad, porque en el fondo en el caso 2 por 2 es algo que está hecho, ¿ya? Toda la teoría de estabilidad, entonces yo lo que hice fue poner un ejemplo como justo el caso más malo, ¿ya? Entonces yo también quería dejar esa parte como otro posible tema de exposición, ¿ya? Explicar usando la exponencial, usando cómo es las soluciones, que expliquen toda la teoría de estabilidad, ¿ya? Y todos los casos posibles, ¿sí? ¿Por qué son esos todos los casos posibles? Usando el hecho de que siempre la matriz se puede dejar en alguna base como bloques de Jordan. Entonces, caso 2 por 2 o es un puro bloque de Jordan o son dos, digamos. Entonces, por eso. Ahí voy a ver si la idea es como dejar el caso 2 por 2 y el 3 por 3, porque el 3 por 3 también tiene unas ventajas respecto por ser caso impar, por ejemplo, porque al ser caso impar, el polinomio característico va a ser un polinomio cúbico, entonces al menos hay una raíz real, entonces no puede tener tres raíces complejas. Entonces, a lo mejor tampoco es demasiado más difícil que el caso. Entonces quería dejarlo así como posible tema de exposición también, el analizar bien cada caso con la teoría de estabilidad. En el fondo es hacia dónde se van las soluciones cuando uno parte con un x0 y un y0 determinado, hacia dónde tienden cuando el t tiende a infinito. Y eso va a depender si las exponenciales estas tienen el número que acompaña a la t es positivo o negativo. Porque si es positivo se va a infinito, entonces esa coordenada se va haciendo infinito, y si es negativo, esa coordenada se va haciendo cero. ¿Ya? Entonces esa diferencia hace que tienda hacia un vector, ese al otro.
Una cosa que es bien interesante es que los vectores propios, por ejemplo, donde encuentro un vector propio aquí, el 2, 3, si yo le calculo el 2, 3 y la multiplico por la solución que nos dio, ¿dónde está? Acá. Si pongo aquí 2, 3, ¿ya? Debería esto multiplicarse por el e a la 2 a la t. ¿Ya? O sea, debería darme 2, 3, o 3, 2 parece que era, 3, 2, por e a la 2 a la t. ¿Ya? Porque es la parte diagonal. Entonces, claro, eso, si yo parto ahí, lo único que va a hacer es que se va a seguir en el mismo subespacio la solución y se va a ir infinita. Entonces, en el gráfico del GeoGebra, igual esto lo podríamos hacer, pero yo quería pasar al otro ejemplo, a la otra aplicación, que era la de programación lineal. Entonces, ¿dónde está el 2, 3? El 3, 9. ¿Ya? Ahí está mi recta, generada por el 3,2. Entonces, los vectores de aquí son todos los espacios, bueno, son el subespacio generado asociado al vector propio, al valor propio 2 en la matriz original, en la matriz A. Ya, pero está asociado al valor propio e a la 2, e cuadrado, en la solución, en la exponencial. ¿Ya? O sea, si yo multiplico esta por el 3,2, si multiplico la A por el 3,2 me va a dar multiplicada por 2, y aquí me va a dar multiplicada por... no es esta, yo estoy apuntando esta todas las veces, pero... Ah, no, sí es esta, sí es esta. Porque esta es la... No, porque esta no es la A. Esta es la exponencial de la otra. La exponencial de A está aquí, es esta. Esta es. Si multiplico esta por el 3,2, entonces esa debería estar multiplicada por e cuadrado. ¿No? ¿Sí? O sea, el A2t cuando está con t, si fuera sin t, sería por e cuadrado. ¿No? Eso es lo que quiero decir. En el fondo estoy pensando en la exponencial de a, no en la exponencial de a por t. ¿No? Eso. Que la exponencial de a va a ser lo mismo, pero con un 1 a cambio de un t. Va a ser e a la 2t, e a la 2. Y en el 3,2 se va a multiplicar por e a la 2t. Eso es lo que quería decir. ¿Ya? Entonces, ese 3,2, lo que va a pasar acá es que como 2 es un número positivo, entonces a la 2t, cuando el t tiende a infinito, eso se va a infinito. Entonces uno dibuja una flechita para allá. ¿Ya? En el fondo es como... no se tiene que salir del espacio. Muy bien. ¿Ya? Entonces cualquier valor inicial en esta recta va yendo hacia allá. Y podríamos analizar cómo son todos o sea, cómo es la teoría de estabilidad partiendo de un punto y viendo hacia dónde se va. ¿Ya? A mí lo que me tinca es que lo podríamos hacer, pero no quería hacerlo porque quiero ir a la otra aplicación, digamos, ¿no? Pero la idea es como que se va a ir yendo, uno parte, por ejemplo, aquí, se va a ir yendo hacia allá. ¿Sí? Porque siempre como que el valor propio dominante es un atractor. Se va yendo hacia allá, los flujos van yendo hacia allá. ¿No? Sí, Esa es Reinaldo, como la me idea, fue bien. El dependiendo de doctor me dio dónde un uno pase parta con el para X0 y 0. hacerme Pero claro, podríamos hacer el no es ejercicio una reconstrucción, es una de corrección. aquí Sacarme las verificar colgajos y qué está pasando sacarme con la coordenada X lo que tengo ahí y qué está pasando arriba, con la lo coordenada que Y, dice ahí y qué se van acercando. el PET, que tengo ¿Ya? algo arriba, dice Manuel, que disculpa, no me no queda es claro malo. cuando tú dices multiplicar por 3,2, ¿qué significa eso? ¿Que estás partiendo? ¿Que estás partiendo en 3,2? ¿Que eso es tu... Claro, que estoy tomando el X0 y 0 0 y entre 2. 0.
Eso. ¿ya? Porque Ya, estoy multiplicando la pero- matriz por el 3,2. Ya, y los T van a quedar. Sí, para la solución sí. Lo que Ya. yo estaba diciendo era que el 3,2 es el valor propio de la matriz A para el valor propio 2. ¿Dónde está mi...? Aquí. Si esta es la matriz A, el 3,2 debería ser la que se multiplica por 2. ¿Ya? O sea, 3 por 6, 18. Es que este no es la A, esta es la A con el 2i restado. La A es la de acá, esta. Esa es la A. Si aquí pongo 3,2, 3 por 4, 12, 9 por 2, 18, entonces me da 18 menos 12, 6. Entonces el 13 multiplico por 2. Y este me da 3 por 4, 12, 12 por 8 por 2, 16, me da 4, que es el 3,2, me da el 6, 4, que es el 3,2 multiplicado por 2, ¿ya? Este es el valor propio asociado al 2. Entonces ese mismo 3,2 en la matriz el exponencial de A, que no la tengo calculada acá, no la tengo anotada porque yo al final calculé la de A por T, ¿ya? En la exponencial de A debería ser el mismo valor propio con, o sea, el mismo 3,2, el mismo vector propio, pero asociado al valor propio e a la 2, cuadrado, ¿ya? ¿Sí? Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, acá, en esta, lo que va a pasar es que se va a multiplicar por e cuadrado. Entonces, si yo parto con un e a la 2t, ¿ya? Con un valor propio acá, e a la 2t me va a dar un e a la 2t por este vector, va a ser ese mismo multiplicado por un número, por e a la 2t, que claro, a medida que crece el t, se va agrandando cada vez más. Y a medida que achico el t, esto se va haciendo 0. ¿Ya? Evidentemente, no, no se va haciendo 0. Es un múltiplo del vector, digamos. Es un múltiplo del vector, o sea, sigue siendo un vector propio, pero para esta matriz. ¿Dónde está la matriz? Al final. Voy a minimizar todo para encontrar el que yo quiero. Ese. Ahí está. Para esta matriz. ¿Sí? Claro, porque el 3, 2, si te fijas, ya pongo este por 3 y este por 2, se me van a ir los con T. ¿Sí? Me va a quedar Claro, 3 aquí. ¿Sí? 18 y 18. Claro, y acá se me van a ir el 12 y aquí es 12. Entonces me va a quedar la identidad por el 3,2. Entonces me va a quedar 3,2 por e a la 2t. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Hacer 3,2 por e a la 2t. Entonces un vector propio de e a la 2t de esta matriz, no importa cuál sea el valor de t, siempre va a ser el vector propio de esta matriz. ¿Ya? Entonces, siempre se va multiplicando por e a la 2t. ¿Ya? Entonces la solución, al partir un vector propio, por ejemplo este, puede ser cualquiera en este subespacio, porque el espacio propio de cualquier múltiplo de vector propio también es vector propio. Entonces va a ser, en cualquiera de este espacio, se va a ir multiplicando por e a la 2t. Y a medida que el t va infinito, se va amplificando cada vez más. Entonces, si parte de esto, si partiera acá, entonces a medida que voy corriendo el tiempo, bueno, el t a la 0 da 1, así que me da el mismo punto. Y a medida que voy corriendo el tiempo, el t se va infinito, lo que voy obteniendo un punto cada vez más acá. ¿Ya? Entonces, la idea es como que uno hace un análisis de la evolución en el tiempo de las soluciones dependiendo del valor inicial. Si yo parto con un punto acá, uno podría hacer el análisis en el tiempo, como haciendo tender el t infinito en la fórmula que está allá. No en este, porque no abrí, sino tengo que abrir la vista previa. No era este, era el otro. Está en esta fórmula de aquí, haciendo tender el t infinito. ¿Ya? Entonces la idea es que como que esto se va yendo a infinito, evidentemente, tanto el x como el y, pero la idea es que se va acercando, incluso si dividiera por el e a la 2t, uno podría ver que se va acercando a 3 veces esto
o sea, se tiene que ir acercando a este vector. Okay, entonces el análisis que uno debería hacer. Pero claro, yo quería hacerlo... ¿Y el donde otro en general vector es el 1, 1? ¿Es el 1, 1 el otro? es que el 1, 1 no es vector propio. Ah, ya. ¿Ya? El 1, 1, el vector, lo que hacía el 1, 1 es que si yo aplicaba la matriz al 1, 1, me da el 2, 3. Perdón, el 3, 2. ¿Sí? Porque por eso les dije que les puse el caso más, más malo que existe. Porque el caso malo es este, cuando no hay dos vectores propios. Ya. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, claro, la ese es teoría de el detalle estabilidad, que tenía. la teoría de estabilidad se hace justamente en el caso que yo no estoy analizando, que es el caso cuando es diagonalizable. Entonces ahí uno se ve qué pasa si los dos vectores, si los dos de los valores propios son el mismo, qué pasa si son los dos, son dos distintos, pero uno es negativo y el otro es positivo, ¿ya? Porque claro, si tuviera dos vectores, dos valores propios, un vector propio, por ejemplo, supongamos que el ortogonal es vector propio, no tiene por qué ser ortogonal. Imagínense que ese es el otro vector propio. ¿Ya? Ahí hago la recta. Entonces, si aquí, no sé, pues si los dos vectores, los dos coeficientes, los dos valores propios fueran positivos, aquí también tendría una exponencial con un coeficiente positivo, entonces también se iría para afuera. Entonces las trayectorias de estos serían, no sé si se puede dibujar, sí, se tienen que poder dibujar, curvas. Déjame ver. Yo quiero dibujar una curva, pero no quiero que sea como... En el fondo yo lo que quiero es dibujar una curva como así. No, eso no soy tan... Claro, ahí sería ahí una hipérbola en el fondo, ¿eso? Claro, sí, sería como una hipérbola con estas como asíntotas. Ya. Eso sería. Ah, ok. ¿Sí? Tengo para hacer hipérbolas acá, yo creo. Hipérbola. Ahí. Sí, pero me pide que seleccione los focos, entonces no me gusta mucho la idea de seleccionar los focos, porque yo lo que tengo son las asíntotas. ¿Ven? Que ahí me tiré unos focos demasiado separados para hacer una hipérbola porque la idea es que no puede cruzar a ver, se puede. A lo mejor tiene para hacer la hipérbola con los... ¿Cómo cancelo esta cosa? Ah, es que, ya. Voy a ponerlo más cerquita a los focos. Claro, entonces la idea era poner la hipérbola. No, porque tiene una sola hipérbola, no tiene como para elegirla así. No, los focos más. Y además que un pedazo no es todo. Ya, ahí. Porque esta parte de la hipérbola no me sirve. Claro. Ah, es que son estas dos que estoy puro leseando. Tengo que poner un foco a este lado y el foco al otro. Y a la misma distancia de esta que tiene que ser el centro. Mira que soy azotado. ¿Cómo no me di cuenta antes? Claro, el centro tiene que ser esta, entonces pongo un foco ahí. El otro foco lo tengo que poner más o menos a la misma distancia. Y más separado. Y ahí. Ya, supongamos que ahí está bien. Entonces la idea es que si el valor propio más grande, entonces yo pongo las flechitas para allá, por ejemplo. Entonces eso es lo que yo quería mandarles como alguien para posible tema de exposición. Porque, por ejemplo, este es un caso que no es el que nosotros analizamos, este es un caso donde la matriz es diagonalizable y tengo
esto no va para allá. Esto va al revés. Va para el otro lado, porque me hay que ir acercándose a eso. Entonces, por ejemplo, aquí va a depender. Por ejemplo, si tengo un valor propio negativo y uno positivo, entonces uno iría para abajo y el otro hacia arriba, entonces haría esta vuelta. ¿Ya? Pero en el fondo la idea es que, por ejemplo, si este tiene valor absoluto más grande que ese, se acerca más para acá que para allá. Van yendo hacia ahí. ¿Ya? Entonces, toda esa teoría uno la puede hacer analizando todos los casos. Y el caso de 2×2 no son muchos los casos. Porque uno tiene, por ejemplo, dos valores reales distintos, dos valores reales iguales, que puede ser también, ¿ya? Dos valores complejos distintos, y obviamente el caso no diagonalizable. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, esa es la idea con la teoría de estabilidad, que uno lo puede hacer, y a lo mejor se puede hacer también más o menos simple 3×3. No sé, lo que estoy borrando todo de a uno, sí, basta con cerrar nomás, ¿ya? Entonces, esa es la idea con esto de las exponenciales y calcular la teoría de estabilidad. Entonces, ahora no quería ahondar más en eso porque quería pasar a la siguiente aplicación, y con eso yo creo que ya tenemos listo lo que vamos a alcanzar a ver de esta parte, porque ya el otro lunes quedaríamos con la evaluación. ¿Ya? ¿Dónde quería mirar? Entonces yo lo que quería mostrar era programación lineal. ¿Ya? Y la programación lineal es como una especie de resultado de cálculo. Me refiero de cálculo en varias variables. Pero como es para funciones lineales, es como un poco más fácil que el resultado general en cálculo diferencial en varias variables, que es, ¿cómo se llama? Ya. Que en el fondo sería la teoría de multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de programación lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Supongamos que tenemos una función en el dual, una función f de, me voy a poner de Rn en general, en R, ¿ya? La verdad que esto me queda lineal, ¿ya? Y queremos encontrar un máximo de f ya, en ese caso, o mínimo, por eso digo que es un problema de cálculo, pero como una función lineal, la respuesta es súper fácil, no hay. ¿Ya? O sea, porque yo puedo tomar un vector, va a dar un valor, y ese vector lo puedo multiplicar por un escalar tan grande como yo quiera, y la función me va a crecer tanto como yo quiera, entonces máximo o mínimo no hay. ¿Ah? Eso es evidente porque es una función lineal, pero con restricciones.
con restricciones. ¿Por qué no me puso la control E? Con restricciones lineales. ¿Ya? Entonces, por eso digo que es un problema de multiplicadores de Lagrange, porque en el fondo es encontrar el máximo para una, o un mínimo para una función, teniendo ciertas restricciones que se tienen que cumplir, pero las restricciones van a ser lineales, o sea, van a ser unas ciertas G sub I, G sub, ¿por qué? G sub I, G sub I de Rn ¿ya? De Rn en R, y queremos nuestro extremo en el conjunto de todos los X en Rn tales que G sub I de X, y ahí puede ser algún símbolo, dejar un, no sé, cualquier símbolo que no signifique nada. Vamos a dejar un cuadrado, pero no sé si eso. Ya, eso, no sé qué será. Sí, Reinaldo, me fue Pero bien. un beso y Que ya no es motivo de preocupación, que me pueden hacer cualquier operación independiente de lo que esté sucediendo ahí en el ¿dónde? pulmón, que no es alarmante, Entonces que está bien, no es el preocupante. símbolo que le Eso me inventé, dijo, así que son buenas noticias por Reinaldo. ¿dónde está? Le mando un abracito a la Clarita y a los niños. Ahí está. Es menor o igual, coma, mayor o igual, o bien igual. ¿Ya? Me refiero a que lo que quiero decir es que en cada G sub I puedo tener la restricción menor o igual que B sub I, mayor o igual que B sub I, o igual a B sub I. ¿Ya? ¿Sí? Y los G sub I pueden ser M, I va de, el I va de 1 hasta un cierto M que no tiene por qué ser el mismo que el N. M, ¿ya? O sea, lo que me importa es como si fuera, piénsenlo como que si yo quisiera, yo tuviera un sistema de ecuaciones lineales, lo más normal posible, pero en vez de tener igualdades, tengo desigualdades. ¿Ya? O puedo tener una igualdad, pero en realidad tengo tanto igualdades como desigualdades. Y yo lo que quiero no es resolver el sistema, sino que en ese conjunto, solución, encontrar el máximo o el mínimo de f. ¿Ya? El óptimo, exactamente. Entonces hay un problema de optimización. De hecho, estaba leyendo en el mismo libro que les mostré que las compañías aéreas para hacer maximización de ganancias y minimización de costos en sus vuelos comerciales usan la programación lineal. ¿Ya? Y de hecho, por ejemplo, decía que Delta Airlines usa esta técnica para solucionar el problema de cómo se asignan las flotillas y cómo organizan sus vuelos, por ejemplo. ¿Cuál es la mejor manera de organizar sus vuelos para, para encontrar máximos óptimos de este tipo de funciones? ¿No? Pero obviamente sirve cuando las funciones son todas lineales. ¿Sí? Entonces, el problema es como bien... Claro, es mucho más fácil de resolver que usando multiplicadores de Lagrange,
Pero claro, tiene demasiadas restricciones porque tiene que ser todo lineal. En general, cuando ustedes ven esto en los cursos de cálculo en varias variables, tienen cualquier cosa, pues tienen. ¿Ya? Entonces, aquí está escrito en alguna parte, lo vamos a escribir así. Cuando hablan del problema estándar de programación lineal, usan el caso nada más que son puras desigualdades. ¿Ya? ¿Ya? Pero en el caso general también hay problemas o sea, y de hecho una de las desigualdades para un lado, donde todas son menor o igual. ¿Ya? Pero vamos a ver un caso simple y yo creo que ya es buena hora que haga la pausa. Porque estamos como en la mitad. Pero quiero dar un ejemplo, después de escribirlo hago la pausa. El ejemplo que sale en el libro, así que tampoco hay nada. Entonces vamos a escribirlo, ¿ya? Para que se vea que es entonces, una compañía, por alguna razón, no me escribo nada. Una compañía de... ya me acabo de dar cuenta que donde estaba leyendo, me lo movió cuando pasó eso. Una compañía... Es que en vez del acento, apreté la cerilla del... Una compañía que fabrica libreros, tiene 2 talleres, A y B. ¿Ya? Y fabrica no, los talleres se llaman 1 y 2, T1 y T2. ¿Ya? Y fabrica 4 tipos de libreros. ¿Ya? ¿Ya? A, B, C, D. ¿Ya? Son 3 tipos de libreros distintos que se fabrican y eso. Y los 2 talleres los pueden fabricar y cuánto es la producción. Entonces la idea es que en qué taller le conviene más hacer en qué taller le conviene más hacer cada tipo de librero. No sé, pues si hacer todos los libreros de A en claro, no, es el número de días en que trabaja cada uno de los talleres. ¿Ya? Si X es el número de días que trabaja el taller 1 y Y el número de días ¿ya? Que trabaja el taller 2
el costo diario de usar el taller 1 es de 40.000. 40.000, lo que sea diario. Que esto no sé en qué moneda está hecha. 40.000 diarios me parece como poco. ¿Ya? Claro, claro, alguna unidad monetaria. Sí, sí. Y el costo diario del taller 2 es 60. ¿Ya? Además, hay que asegurar una producción trimestral. Ya se me fue me fui para fuera de la pantalla, eso me alenta mucho mi escritura trimestral de 4.800 libreros A, 6.400 B, 4.800 C y 6.000 D. ¿Ya? Entonces, más o menos la idea es la siguiente. Yo lo que quiero es minimizar la función costo, que sería 40.000 X más 60.000 Y, donde donde las producciones del X y el Y de los A y de los B y C no tienen que ser mayor o igual que estos números que están acá. ¿Ya? Ya. Entonces también tenemos la producción diaria, y ese era el dato que me faltaba, por eso todavía no estaba entendiendo qué es lo que está haciendo. La producción diaria de cada taller por tipo de librero es la siguiente. ¿Ya? Y entonces ahí está, voy a poner entonces el tipo de librero. Entonces, ¿cómo sería la tabla? 1, 2, 3 columnas y 1, 2, 3, 4, 5 filas. Entonces, acá el taller 1, el taller 2, ¿por qué no me lo puso donde quiere? Porque está haciendo cualquier cosa, porque ya debería cambiar de... El taller 2, y aquí los libreros A, B, C y D. Entonces esta es la producción diaria, cuánto produce cada uno diariamente. Entonces, 120 y 40. Entonces diariamente el taller 1 produce 120 libreros, el taller 2 40. Y así, entre 80, 40 y 60. Y este 80, 120 y 100. Ya, entonces esa es la idea. Entonces, en el semestre, 120 por X más 40 por Y no puede ser menor que 4.800. ¿Ya?
porque esa es la idea del librero, lo que tiene que hacer el librero A. El 80x más 80y no puede ser menor que el 6400. Y ese va a ser el problema que vamos a realizar y vamos a ver cómo se resuelve. Y dice 64.000. Es que, no sé, también dice 48.000. Los otros también. Sí. Y estos también. No, sí, la idea es que fueran de la misma magnitud. Yo creo que apreté más ceros de los que corresponden. Debería haberle puesto puntito, así me ahorro el que se me pase el cero. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Entonces en el fondo lo que voy a hacer es maximizar esta función, 40.000x más 60.000y. Siento que estas combinaciones lineales del x y el y, que están acá, tienen que ser mayor o iguales a los respectivos números que están acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a escribir en la próxima transparencia, que la vamos a ver después de que volvamos de la pausa. Dejamos 15 minutos, yo creo. ¿Ya? Dejemos 15 minutos, ya decía, con la pausa y volvemos con el resultado, con la finalización del problema. Y después les voy a plantear bien cómo se plantea en general, cuáles son los teoremas y todo eso. ¿Ya? ¿Ok? Ya, pues entonces nos vemos Ok, profe. creo que es M2, ¿no? Ahí está.